Ustedes saben que con Borges iniciamos también la caracterización de la literatura fantástica, porque Borges hace muchos juegos fantasiosos o fantásticos. Ustedes me preguntarán qué es lo que es eso de la literatura fantástica. Bueno, ese es un concepto acuñado por los contemporáneos, ¿no? Por este primer grupo de escritores. ¿Y de qué se trata? Bueno, de abolir la realidad, diría yo. Abolir la realidad. ¿Mm? Es decir, eh, poner en funcionamiento otra textualidad. La escritura textual, entonces, ahora se apoya en hechos que aparentemente son cotidianos, pero son extraordinarios. Es una supra realidad, es una... no olvidemos que, por ejemplo, Borges eh, pertenece al primer gran grupo de la narrativa contemporánea. Eh, Les recuerdo, este primer grupo de la generación superrealista, ¿no es cierto? Está compuesto por Miguel Ángel Asturias. Ya hemos trabajado a Miguel Ángel Asturias, hemos conversado en relación con su escritura. Leopoldo Marechal también había que nombrarlo, ¿no? Es un escritor muy importante que tiene una novela, Adán, Buenos Aires, que está estructurada en torno a Buenos Aires. Buenos Aires aparece como la gran metrópolis, ¿no? Eh, en el siglo XIX se hablaba de la gran aldea. La gran aldea era Buenos Aires, pero ya no es la gran aldea, no, es una metrópolis. El concepto cambió. La gran aldea, hay una novela de un argentino que habla de la gran aldea, ¿no es cierto? Ya no, ya. Bueno, Miguel Ángel Asturias. Y hay otro escritor muy importante de la generación superrealista, eh, que se llama Alejo Carpentier. Este cubano es notable y vamos a dejarlo para las próximas clases, el análisis o la descripción de su obra. Les anticipo que Carpentier eh, de alguna manera se apoya también en lo real maravilloso. Ahora, el concepto real maravilloso no es lo mismo que fantástico, aunque son parientes, ¿no? Son parientes, pero vamos primero a describir esto de la literatura fantástica, abolir la realidad. Este primer grupo, ya lo dije ya, Marechal, Borges, Asturias, Carpentier, Manuel Rojas también, en este gran grupo. Manuel Rojas, nuestro compatriota, el autor de una novela descomunal que se llama Hijo de Ladrón, ¿no es cierto? Lancha en la Bahía, en fin, etcétera, ¿no? Hijo de Ladrón no es una novela de primer nivel, ¿no? Es una novela que trasciende y que se pregunta por el destino de tu nombre, ¿no es cierto? Así que esa es una novela que también hay que considerarla siempre. Bueno, este es el primer grupo. Estos son nacidos por allá por fines del siglo, 1900, para que nos ubiquemos, ¿no es cierto? Tendrían como más de 100 años si estuvieran vivos. ¿Mm? Incluso hasta Nicanor Parra podríamos incluirlo ahí en ese grupo. Ustedes saben que este hombre no se quería morir, murió a los 103 años. Así que también podría haber sido contemporáneo de Borges o de Rojas. Bueno, pero no estamos trabajando con la poesía, estamos con los narradores. Ya nos vamos a referir al segundo grupo que componen, que podríamos llamarla como la generación neorealista. Hay una vuelta a la realidad. Pero quedémonos con este primer grupo en donde está Carpentier, Borges, Asturias. Este primer grupo de hermanos de leche narrativa, si ustedes quieren, ¿no? Hermanos también de los acontecimientos del siglo XX, ¿no
¿no es cierto? Esos son los hermanos, ¿no es cierto? Los coetáneos, coetáneos en el sentido de que son del mismo tiempo, ¿no? No es coterráneos son los nacidos en la misma país, tierra, ¿no? Estos son coetáneos, Entonces, Borges incluye la literatura fantástica, porque Borges es un escritor con una imaginación desbordante. ¿Mm? Uno de los primeros libros de Borges, por allá por el año 30, es de Historia Universal de la Infamia. Y en esa Historia Universal de la Infamia, Borges coloca una serie de delincuentes famosos, una serie de tipos que se hicieron de su vida una acción criminal permanentemente. ¿No? Hay norteamericanos allí, unos famosos bandidos, en fin, Historia Universal de la Infancia. Ahora habría que reeditar ese libro y colocar otros personajes, nuevos personajes. Piensen ustedes qué personajes podrían estar ahí ahora. No voy a decir ninguno. Pero eso es Historia Universal de la Infamia. ¿Ah? Y después trabaja otro libro que es definitorio también, es la Historia Universal de la Eternidad. La Eternidad. Eh, Recuerden ustedes que Borges trabaja mucho con el concepto del tiempo, ¿no es cierto? El tiempo, este tiempo que es tan relativo según Einstein, ¿no? El tiempo y el espacio para Einstein son relativos, y creo que se los dije, ¿no es cierto? Bueno, Borges un poco está también en esa idea, ¿no? De la relatividad del tiempo, que lo que acontece ahora pudo haber ocurrido hace 100, 200, 300 años atrás, ¿no? Fíjense qué cosa más curiosa, cómo siempre nos aproximamos a la realidad, a esta realidad que nosotros creemos que nunca la vamos a tener a nuestro lado. ¿Y qué es lo que es la pandemia ahora? ¿No es algo que ocurrió? ¿No es una repetición de otras pestes? Porque nosotros nos creemos, nosotros los hombres, nosotros creemos que la, la historia es lineal y quien acepta el regreso. Esa idea del progreso lineal es totalmente positivista, ya está pasada de moda ya. No, el progreso no es lineal. El progreso puede tener algunas curvas, puede ser una, qué sé yo, ¿no es cierto? Una elipsis. Eh, eh, ¿Ustedes creen que hay un solo punto? Fíjense que Borges, en el Aleph, un cuento maravilloso, dice que hay un punto en donde se congregan todos los puntos. ¿Cómo se entiende eso? Todos los puntos se congregan en un solo punto, el Aleph. Ese es el Aleph, ¿no? El tipo llega donde un amigo y este hombre en un piso de su casa tiene un observatorio y le dice, mira, le dice, y ahí están todos los puntos, le dice, ahí está todo, está todo concentrado. ¿Ven ustedes? ¿Les parece fantástico? Eso es fantástico. ¿Ven ustedes? Y eso es imaginación. Ese trabajo del ingenio, esto es fantástico. Esto es, ¿no es cierto? Aquello que le ocurrió al tipo, al judío, que los alemanes lo van a fusilar, ¿no es cierto? Y que le pide a Dios o a alguien superior, ¿no es cierto?, que le permita terminar la obra de teatro que no había terminado. Al parecer era dramaturgo, pero Borges no dice que era dramaturgo. Eso se infiere. No se dice todo en el cuento contemporáneo. No hay por qué decirlo, porque eso sería despreciar la inteligencia del lector. ¿Mm? Y Borges no lo dice. Y el supremo hacedor le concede un segundo, y en ese segundo termina la obra de teatro.
y ¡pum! Y los nazis lo fusilan inmediatamente después de eso. Ahí tiene usted la concentración. Bueno, podríamos dar muchos ejemplos, ¿no? Pero yo quiero que ustedes busquen eso. Ustedes sean buscadores. ¿Mm? Entonces, lo fantástico eh, se vuelve en contra de lo real. ¿No es cierto? Hay una abolición de lo real, ¿no? Fundamentalmente eso. Incluso eh, algún hecho cotidiano. Bueno, ese García Márquez, eso lo vamos a hablar después, ¿no es cierto? También se puede convertir en algo extraordinario, ¿no es cierto? Extraordinario. Fíjense, a propósito de esto, hay antecedentes, pero no demasiado de la literatura fantástica. Yo estaba pensando en Rubén Darío. Rubén Darío, el gran poeta, el poeta versallesco, ¿no es cierto? El poeta elegante, el poeta de la burguesía, el poeta que habla de Versalles, ¿no es cierto? Con una calidad extraordinaria. ¿Y qué me dicen ustedes de los cuentos de Rubén Darío? Yo creo que les he hecho leer un cuento, no, un libro que se llama Azul, que es considerado el manifiesto del modernismo, el modernismo literario, ¿no? El manifiesto por el estilo parisiense, por la gran cantidad de estructuras alegóricas que no tienen nada que ver con el naturalismo, ¿no es cierto? Por lo demás, el naturalismo hasta ridiculizado es por el superrealismo, porque lo considera muy chato, muy apegado a la realidad, muy, muy de superficie. ¿Mm? ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿No es cierto? Muy de superficie. Todo esto grandote, ¿no es cierto? Un poco ironizan, pero no abiertamente, porque son elegantes, son cultos, son educados. No de una manera grosera, por supuesto. Sutil. Son sutiles. Como hay que ser un poquito a veces. Entonces, Darío escribe Azul, que está compuesto de poemas y de cuentos. Y algunos cuentos, por ejemplo, no todos, pero por ejemplo, el velo de la reina Mav. La reina Mav es un personaje mitológico. ¿Qué hace esta reina Mav en el cuento de Darío? A unos tipos que están muertos de hambre y que son pintores, poetas, músicos, pero que la sociedad no los comprende y los tiene ahí abandonados. Y ellos se quejan. Ellos se quejan. Se quejan, por supuesto, ¿no? Y la reina Mab los cubre con su velo. Y los tipos se convierten en personas dichosas. ¿Qué es eso? El velo de la reina Mab, sino es un hecho fantástico. Fantástico. Y hay otros más, el sátiro sordo. El sátiro sordo, por ejemplo, que no escucha, ¿no es cierto? Pero que también tiene un comportamiento mágico que se le revela a través de la música. Y hay otros más, en este momento no estoy haciendo clases de Darío, pero hay otros cuentos. Entonces, es un antecedente, ¿no? Es un antecedente de esta literatura. Borges, yo creo que se sentiría orgulloso, ¿no? De decirle a él que uno de los antecedentes nada menos que Darío, porque Rubén Darío es el gran poeta de América, ¿no? Es el gran poeta de América, ténganlo claro ustedes, ¿no? Eh, es el gran poeta. Fíjense que pensándolo bien ahora, hay otros antecedentes también de Borges. Yo no sé si Borges lo estimaría o no, porque Borges era bastante crítico, ¿no? Y Borges decía cada barbaridad. Una de esas, a nosotros los chilenos no nos gustó para nada. No voy a contarla mejor. Averigüen ustedes cuál es, ¿no es cierto? Averigüen. A nosotros los chilenos no nos gustó para nada. A mí tampoco me gustó. Por lo menos a mí. No sé si a todos los demás. Yo creo que tampoco a nadie. Edgar Allan Poe, el norteamericano, el cuentista. Ahí también hay el derrumbe de la casa Usher, en fin, cosas maravillosas también, pues. Fantástica, mejor. Es que la palabra maravillosa la estoy reservando para García Márquez.
porque hay fantástica. Edgar Allan Poe, este hombre que murió borracho en unas calles de Baltimore, que tuvo una gran pasión porque era un tipo de genio que parece que no estaba nunca conforme con su propia realidad y que fue admirado por los franceses, sobre todo por Baudelaire y por otros grandes artistas. Este es Edgar Allan Poe, una maravilla de la literatura norteamericana, ¿no? También tiene cuentos fantásticos. El gato negro, en fin, no lo recuerdo. El corazón delator. Exactamente, muy bien. El corazón delator, pues, si no lo han leído, léanlo. No le voy a decir que es obligatorio, ¿no? Porque eso, la obligación es moral, no es obligación impuesta nunca. Lean El corazón delator, léanlo. Ahí tienen, pues. Entonces, fíjense cómo hay antecedentes. O sea, Borges no es el primero, ¿no? Allá nombramos dos. El Darío, que no es cuentista, no para nada. ¿Sí? Los únicos cuentos que escribió son los que están en el libro azul que se publicó en Chile en 1888. En Valparaíso se publicó ese libro, con un prólogo de Eduardo de la Barra, ¿no? Y fruto de haber ganado un concurso. Porque Rubén Darío, o sea, alguien dijo por ahí que no, alguien lo dijo, que los patipelados eran no sé qué cosa, ¿no es cierto? Se lo puso de moda la palabra. Darío era un patipelado, pues. Darío no tenía ni que comer. Y de Valparaíso se fue a Santiago y ahí le fue un poquito mejor. Pero Darío fue un hombre de penurias. Darío, el que llegó aquí no era Rubén Darío, el famoso poeta hispanoamericano. Era un jovencito que venía a Chile porque le parecía que había un mundo más grande que su Nicaragua natal. Yo creo que hay que conocer los aspectos también de vida de los grandes escritores, porque nosotros los conocemos ahora arriba de un pedestal. Pero hay que decir que no estuvieron todo el tiempo en el pedestal. Y eso es un error, no conocerlo de arriba abajo, de abajo arriba. Bueno, era un patipelado en el mejor sentido de la expresión, ¿no? Porque no tenía ni zapatos. Entonces por eso era un patipelado. Pero tenía buenos amigos, lo ayudaban siempre. Además, patipelado es una expresión bastante chilena, ¿no? Por lo demás, ¿no? No me vayan a poner la prueba que Rubén Darío patipelado. Sí lo pueden poner, pero siempre que lo fundamenten, ¿no? Siempre que lo fundamenten. Eso es en relación con la literatura fantástica. ¿Qué más les puedo decir? Le hablé de los grandes escritores. Hay un montón de escritores que están pendientes en su tratamiento y en su lectura. Uno de ellos es Carpentier. En estos grandes escritores de la generación superrealista hay que poner también a este grupo de escritores como existencialistas, Sábato incluso, pero Sábato un poquito menor, yo creo que Sábato son escritores que de todas maneras se ponen a la altura de las reflexiones de un mundo contemporáneo. Por ejemplo, la angustia. El pensar así, qué significa estar en el mundo, ¿no es cierto? Un pensamiento de Heidegger. ¿Qué significa estar? ¿No? Ser en el mundo, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que Sábato, el túnel va por ahí, ¿no? Pero yo creo que vamos a hablar más adelante de Sábato. Ahora estamos concluyendo el trabajo de Borges. Borges fue un conferencista. Creo que pusimos una conferencia de Borges. Léenla atentamente y si hay un comentario, háganlo. No le tengan miedo. Pero el miedo pasa porque ustedes crucen el umbral, es decir, atraviesen el río. Y a veces no se atreven a atravesarlo. Ustedes creen que no tienen condiciones para
para nadar. Y yo digo que sí tienen condiciones para nadar. Ustedes pueden comprender fácilmente el mensaje de un escritor, ¿no? Entonces, vayan, escuchen la conferencia de Borges. Imagínense escuchar una conferencia de Borges pronunciada en un salón importante de Buenos Aires, no deja de ser un privilegio. Piensen ustedes que la literatura de altura es un privilegio. Es un privilegio. Incluso conocer a estos grandes escritores es un privilegio. Yo siempre lo he tomado como un privilegio. Al socio, al amigo de Borges, Bioy Casares, ¿no? Con los cuales hicieron, fíjense lo que hicieron, a propósito de eso, una literatura de la fantástica, una antología de literatura fantástica. Bioy Casares. Incluso creo que hicieron trabajo juntos, ¿no? Este escritor notable también es de una literatura fantástica. Estuvo en Chile hace años atrás. Yo lo vi en una feria del libro. Es un señor imponente, pálido, así, espectral y elegante, me acuerdo. Esa es la visión que tengo yo, tanto en la conferencia en la feria del libro. A Bioy Casares. Eso es, no sé si ustedes quieren hacerme alguna pregunta. Acuérdense ustedes entonces, la historia universal de la infamia, historia de la historia universal de la eternidad, una colección de cuentos maravillosos, el Aleph, ahí donde está el cuento que yo les relataba, donde hay un punto en donde están todos los puntos en el universo, ¿no es cierto? El Aleph, ficciones, otra colección de cuentos, ficciones. Hay algo que no le he dicho a ustedes, o sea, hay muchas cosas que no les he dicho, no tengo por qué decírselas todas tampoco, porque tampoco los voy a tosigar, sino que lo que yo les hago con ustedes es inducir, motivar, y ustedes verán lo bueno o lo malo, y si es malo, no lo consideren nada más, así es fácil, no hay para qué hacerse problemas. Ya tenemos tantos problemas con la pandemia y nos vamos a crear problemas nosotros. Entre todos tenemos que superar esta crisis. Lo que tenía que decir es lo siguiente, que así como escribe estos cuentos increíbles, también escribe cuentos que se basan en su cariño que tiene por el pueblo, por los gauchos. Hombre de la esquina rosada, es una maravilla. Creo que le recomendé la lectura, ¿no? Quiero que ustedes me hablen de eso mañana. No sé cuando sea la oportunidad, en cualquier momento, pero que me hablen de Hombre de la esquina rosada. Incluso les recomendé una interpretación que hace el cantante de tango Rivero, no sé si ustedes lo conocen, pero aunque no lo conozcan, está su grabación de Hombre de la esquina rosada, está en todas partes. Los que puedan, por supuesto, pero escúchenlo, porque él interpreta ahí lo que ocurrió en el cuento, que ocurre en un baile de las orillas de Buenos Aires, ¿no? Así como tirado para el campo. Son orilleros. Los tipos que van ahí son matreros, son guapos, ¿no? Son guapos. Y ahí se enfrentan dos guapos, uno local y otro de afuera. Ustedes me van a contar qué ocurrió allí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo estoy diciendo, que Borges tiene como dos grandes áreas: la fantástica, la erudita, la culta, en donde él se florea con las notas, estas notas apócrifas, porque notas que no hacen pisar el palito. Porque usted, si él dice el gran poeta indio Rabindranath Tagore, bueno, ese existe, ese sí que existe. Pero si coloca otro nombre y dice, ay, qué interesante, voy a ubicar a este gran escritor. No existe. Entonces significa que han pisado el palito. Lo están haciendo trabajar en balde porque no existe. ¿Se dan cuenta ustedes? O sea, Borges era un gran mamador de gallo. Un gran mamador de gallo. Le tomaba el pelo
con mucha inteligencia. No era burdo, era elegante para tomar el pelo, ¿no? Era muy elegante. Bueno, es un poco, les digo esto que a lo mejor no le interesa a usted, pero a mí me interesa, entonces yo digo lo que a mí me interesa. Así, sí. Entonces, para que ustedes se conformen una idea, ¿no? Hay un libro de un tal Alasraqui donde habla de los gauchos. Y hay otro cuento bien interesante, me están haciendo hablar de más ya, que se llama el cuento del tipo que va a un pueblito y es provocado por un gaucho y lo desafía a un duelo. ¿Cómo se llama el cuento? Díganmelo ustedes también cuando tengan la oportunidad. Bueno, yo creo que ya está bien, ya, ¿no? Sao.